Nuestro hermano Sergio nos va a predicar, mi hermano, puede pasar. No necesita presentación para todos nosotros, es nuestro hermano que haya estado con nosotros, pero sí aquí hay visitantes y quiero presentarle. Nuestro hermano es un gran siervo de Dios que ha sido ejemplo para muchos de nosotros. Yo lo he mirado como mi ejemplo también. Nos tiene una gran... Pongamos nuestros corazones a esto que nos va a decir, porque el Espíritu habla a través de este hombre. Vamos a hacer una oración antes que comencemos. Amadísimo Padre, Señor, te damos las gracias, Señor, por esta hora, por este momento. Te damos las gracias por nuestro hermano Sergio y por su familia, Señor. Señor, bendícenos, Señor. Habla a través de este siervo tuyo, que nuestros corazones estén receptivos, oro, Señor, Padre amado, y que tú seas glorificado, nosotros edificados como tu iglesia, Señor, y que glorifiquemos tu nombre en el amor unos por otros. Gracias, Señor. Que a ti sea la gloria, la honra y el honor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Buenos días, hermanos. Muchas gracias. Yo siempre, antes de empezar una lección, también me encomiendo en las manos de nuestro Señor. Gracias a nuestro hermano por tomar esa acción, ¿verdad? Y empezar con esa oración, porque cuando nosotros hablamos, hermanos, que no seamos nosotros nuestro pensamiento humano, ¿verdad? Sino que sea la palabra de Dios que hable por medio de nosotros. Los pensamientos de nosotros pueden ser muchos, pero los pensamientos de Dios son los que nos van a llevar a la vida eterna. Amén. Pensar en nuestro Dios, hablar por medio de nuestro Dios, es lo que nos va a llevar a estar con Él, a ese lugar donde Él fue a prepararnos, ese lugar, para cuando llegue el día en que nosotros llegamos, ya sea que partamos o que llegue el día del juicio final, nosotros estemos ahí juntamente con Él. Dios llene de bendiciones sus vidas, ¿verdad? En lo espiritual, primeramente, ¿verdad? En lo material, que Dios bendiga también con trabajo a cada uno de nosotros, porque también necesitamos trabajar. Necesitamos las bendiciones espirituales primeramente, ¿verdad? Y también necesitamos trabajar, ¿verdad? Y que la misericordia de Dios, ¿verdad?, mire hacia nosotros, hacia nuestras vidas, porque Dios es misericordioso, ¿verdad? Y pone sus ojos en sus hijos y aquel que todo le aclama. Es importante, ¿verdad?, que nosotros veamos que estar en el camino del Señor es lo mejor que podemos hacer. Y en este día, hermanos, estamos nosotros no por casualidad. No es de que nos tocó la suerte estar aquí. Nosotros estamos en el momento correcto, en el tiempo indicado, en el cual nosotros estamos aquí para estudiar su palabra. Los cristianos no vivimos por la casualidad. Oh, es que fue una casualidad, fue suerte. No, los cristianos tenemos un propósito. Y todo lo que nos pasa a nosotros, hermanos, siempre tiene un propósito. Aún las cosas más insignificantes en nuestras vidas tienen un propósito. Como es importante, ¿verdad?, que a veces nosotros creemos en las casualidades o ponemos nuestra vida en base a las casualidades. Y nosotros no estamos por casualidad. Son muchas las probabilidades de que nosotros estemos aquí en este día. Por eso que estoy aquí, hermanos, no por esa casualidad, sino porque Dios tiene un propósito, ¿verdad?, hoy en nuestro día. Leamos ahí, por favor, en el libro de Salmos. Vamos a los Salmos ahí en capítulo 46. Capítulo 46, versículo 1 al 7. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clamar la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio él su voz y derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Qué importante, hermanos, que nosotros veamos, hermanos, lo importante que es confiar en la palabra de nuestro Dios, confiar en Él.
yo sé que cambiando un poquito, ¿verdad? Yo sé que a lo mejor pensaron muchos que sí íbamos a hablar ahora del Día de las Madres y no quiero pasar por alto este momento de hoy, ¿verdad? De que se les festeja a las mamás. Y es importante, yo creo que es primordial en la vida de cada cristiano. Como les decíamos, retomando un poquito del estudio de esta mañana, ¿verdad? Quien trae a los niños a la iglesia, por lo general, es la mamá. Y les decía a los hermanos que allá en México cantábamos un corito acerca de que decía, caminito a la iglesia se cerró, dice, porque mi mamá nunca me llevó. Y luego cantamos la versión, dice, caminito a la iglesia se abrió, porque mi mamá siempre me llevó. Es importante, ¿verdad?, el trabajo de las madres hoy en día. Y por eso, aún en lo secular, aún en el mundo, hermanos, este día es importante. Este día es importante porque la madre, la que nos dio a luz a nosotros, la que nos trajo a este mundo, fue primordial para que nosotros estemos aquí. Por eso, pero en esta ocasión, hermanos, vamos a hablar un poquito, ¿verdad?, acerca de, como cristianos, las batallas que nosotros tenemos en nuestras vidas. Las batallas que nosotros libramos como cristianos, ¿verdad? Y que no somos nosotros, que no estamos protegidos o no somos inmunes a los problemas y a las tribulaciones de este mundo. Aún como cristianos dedicados al Señor, vamos a sufrir tribulaciones y es necesario. Y es por eso, hermanos, que nosotros debemos de ver, y que aquí es donde empieza lo difícil, ¿sí?, para el cristiano. Porque nosotros como cristianos creemos que no nos va a pasar nada. Nosotros como cristianos creemos que somos, como les decía ahorita, somos inmunes a los problemas. Y eso no es cierto, ¿verdad? Es completamente, no podemos nosotros decirle a las personas, ven, acércate al Señor y nunca vas a tener problemas. No, ¿verdad? Eso estaríamos contando mentiras, porque es necesario que nosotros pasemos tribulaciones en nuestras vidas. Y nos preguntamos, ¿pero por qué? Si yo le estoy dando mi vida al Señor, ¿por qué permite que nosotros pasemos por pruebas y por momentos tan difíciles en nuestras vidas? Ya sea con nuestra familia, ya sea inclusive nosotros mismos. Y pensando, hermanos, en todas estas cosas que pasan en nuestras vidas, me viene a la mente un texto que está ahí en Romanos capítulo 8. Acompáñenme por favor ahí en Romanos capítulo 8, versículo 28. Dice, les dijo pues Jesús, dice, cuando hayáis levantado el Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está, dice, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que a Él le agrada. Nosotros, hermanos, sabemos que no estamos solos, que nosotros siempre tenemos la compañía y el refugio de nuestro Dios. Es parte de nuestro proceso de santificación que nosotros pasemos por todas esas cosas, que pasemos por tantas tribulaciones, por tantas pruebas. Aún como seguidores de nuestro Dios, es preciso que nosotros suframos. Es necesario, hermanos, ¿para qué? Para que comprendamos que realmente Dios está con nosotros, así como estaba nuestro Señor Jesucristo en ese tiempo, ¿verdad?, pasando por tantas pruebas, por tantos peligros, por tantos sufrimientos. Él sabía que Dios estaba con él. Aún que su sudor, que su llanto, ¿verdad?, era como gotas de sangre por el sufrimiento que él estaba esperando pasar, porque iba a ser sacrificado por nuestros pecados. Aún él no titubeó en decir que Dios estaba con él. Nosotros, hermanos, es el claro ejemplo para nosotros de decir que en nuestras tribulaciones, en nuestros problemas, en nuestras aflicciones en este mundo, Dios va a estar con nosotros. Hace aproximadamente 1 año y poquitos meses, a mí me detectaron cáncer. Yo ni en mi vida me esperaba que iba a tener cáncer, menos de pulmón. Yo sabía que el cáncer de pulmón les daba a aquellas personas que fuman, que están en contacto con el cigarro, etcétera. Yo nunca en mi vida, no por jactarme, ¿verdad?, pero yo nunca en mi vida he tomado, nunca he fumado, y decimos allá en el rancho, nunca he bailado pegado, ¿verdad? Siempre he tratado, desde pequeño mi mamá nos llevó a la iglesia, y yo desde que tengo uso de razón,
¿verdad? Yo he sido cristiano, tratado de hacer las cosas bien delante de nuestro Dios. Y de buenas a primeras, a mí me da un dolor en la espalda, y ahí lo traigo, y hasta que me decido voy con el doctor, y me dice el doctor, en ese momento así, sin más decir, me dijo, ¿sabes qué? Dijo, lo siento mucho, me agarró las manos, todavía recuerdo, me dice, lo siento mucho, y casi con los ojos entrellorosos, y mi esposa me voltea a ver, y dice, pues, ¿qué está pasando aquí? Y luego me dice, no, tienes que ir con tu doctor, dijo, porque esto yo no lo puedo ver. Me dice, tienes cáncer en el pulmón, tienes cáncer en el riñón, tienes cáncer en el estómago. En ese momento, hermanos, no, les voy a ser sinceros, uno no se espera que te digan esas cosas. Pero en ese momento, hermanos, lloré, ¿verdad? Lloré de tristeza. Pero cuando acabé de reaccionar, dije yo, pues, ¿qué estoy haciendo? ¿En qué lugar estoy? ¿Con quién estoy? Estoy con el Señor. Y se me vino a la mente y decía que todas las cosas no se movían si no era por la voluntad de Dios y que todo tenía un propósito. Entonces dije yo, pues, ¿en quién estoy confiando? Y le digo a mi esposa, me tocó la lotería, gracias a Dios, le digo. Dios me ha mandado una prueba bastante grande. Y de ahí, hermanos, las cosas fueron empeorando, o en salud. Fueron empeorando en salud, ¿verdad? Inclusive en mi físico, ¿verdad? Empecé a cambiar completamente, distinto completamente. Aquellas personas que me vieron me desconocían, porque el cabello se me puso blanco, completamente blanco, la piel se me puso blanca, ¿verdad? Empecé a perder peso. Hay cambios, hermanos. Las tribulaciones y los problemas a veces afectan nuestras cosas espirituales. Pero en lo espiritual, hermanos, les puedo asegurar delante de Dios que yo no titubeé. La única vez que me puse triste fue cuando recién me dijeron, pero fue una sorpresa para mí. Pero cuando ya yo sentí, ¿verdad? Vi que realmente, pues, Dios había sido benevolente conmigo, porque me había mandado una prueba. ¿Para qué? Para saber que yo, que me sentía tan sano, realmente no estaba tan sano, ¿verdad? Nosotros a veces como cristianos nos sentimos fuertes, nos sentimos seguros, pero cuando viene un problema, ¿qué es lo que hacemos? ¡Ay! Empezamos a llorar y nos empezamos a quejar, ¿por qué a mí? Y Señor, pues, si yo esto. Pero nunca pensamos, ¿por qué propósito me dio Dios esta prueba? ¿Para qué Dios me mandó esto? ¿Para qué Dios me puso en este lugar? Por algún propósito. Lo único que hice yo, como dijo Job, ¿qué de Dios recibiremos solamente bienes? No, también hay que recibir también males a nuestra cosa física, pero siempre con un propósito. Acordémonos, hermanos, que nosotros como cristianos no estamos por casualidad. Dios tiene un propósito siempre y es parte de nuestro proceso de santificación. Es parte de ese proceso que vamos a vivir. Si a nuestros hijos, hermanos, les damos todo, si a nuestros hijos los enseñamos a que papá es el que da todo, cuando ellos sean mayores, ¿quién se los va a dar si papá ya no está? Hay que enseñar, ¿verdad? A que se tiene que sufrir por las cosas, a que tenemos que valorar, estar en las cosas del Señor, hermanos, no decir, yo vengo al camino del Señor y ya todo me va a salir bien, mis negocios van a estar bien, voy a llegar a la oficina, voy a llegar al trabajo y todo me va a salir bien. No, a veces nos vamos a encontrar con personas difíciles en nuestro trabajo, a veces nos vamos a empezar con negocios que nos van a salir mal, y no por eso, hermanos, el cristiano va a titubear, no por eso el cristiano va a decir, Señor, ¿por qué me has desamparado? No, como leíamos ahorita, Dios siempre, así como Dios estaba con nuestro Señor Jesucristo y Dios están siempre con nosotros. Vamos ahí a 1 de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1 y versículos 6 y 7, por favor. En lo cual vosotros os alegráis, dice, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, dice, que tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, dice, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y ahora y honra cuando sea manifestado Jesucristo.
Nosotros, hermanos, es preciso que suframos. Es preciso que seamos probados como el fuego. Es preciso, como el oro, que seamos probados, hermanos, con lumbre. Si yo pongo la mano en la lumbre, hermanos, me voy a quemar. Si yo como cristiano, hermanos, ando tentando, ¿verdad? No quiere decir también que nosotros, decir yo soy fuerte, yo soy un cristiano fiel. Yo voy a poder andar en lugares peligrosos y no voy a pasar nada. Nosotros necesitamos ponernos en las manos de Dios y saber con sabiduría cómo estamos caminando en nuestra vida. No, están tirando balas. Yo soy cristiano, a mí no me puede pasar nada. No, nos va a dar un balazo, vamos a morir. Yo soy cristiano, yo puedo estar aquí delante de las cervezas, delante en los bares y no me va a pasar nada. Eso no es un lugar para un cristiano, hermanos. Nosotros como cristianos debemos ser sabios en nuestras decisiones. Debemos de saber sabios en lo que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque acordémonos, hermanos, que Satanás anda como león rugiente. Y se anda buscando almas que devorar. Pero lo que Satanás no sabe, que cuando un cristiano se da cuenta que Satanás no tiene dientes, imagínense ustedes, ¿le tendría miedo a un león sin dientes y sin garras? ¿Quién de ustedes le tiene miedo a un león que es de peluche? Pues nadie. Pero si vemos que un león con garras y dientes y con hambre se acerca a nosotros, vamos a tener miedo. Por eso es importante que nosotros como cristianos sepamos el lugar donde estamos parados. Nosotros vamos a tener batallas en nuestras vidas, sí, tribulaciones, todos vamos a pasar por eso, hermanos. Pero hay que pensar en que Dios tiene un propósito con cada situación en nuestra vida. Es cierto, a veces yo estuve a punto de morir por el cáncer. Y cuando iba a ser operado, yo lo único que le dije, Señor, si no la llego a librar de esta operación, lo único que te pido, Señor, es de que me encuentres aceptable ante tu presencia. Es lo único que te pido, Señor, que ojalá y que todo lo que haya hecho haya sido suficiente para que tú me aceptes, Señor. Y cuida a mis familiares que se van a quedar aquí. Cuídalos, protégelos, porque yo ya no voy a estar. Pero yo no sabía, yo le decía, Señor, pero que se haga tu voluntad. Que se haga tu santísima voluntad. Y si es tu voluntad que yo muera, gloria a Dios. Si es tu voluntad que yo viva, gloria a Dios. Nosotros debemos de alabar a Dios por lo bueno que nos pasa en nuestra vida y por las tribulaciones y problemas que pasen en nuestra vida. Porque como les decía, hermanos, no es casualidad. No es casualidad que te pasen problemas. Claro que a veces nosotros nos buscamos problemas solos, ¿verdad? Pero eso ya es punto y aparte. Si yo sé que, por ejemplo, si como les decía ahorita, ¿verdad? Si yo sé que de repente hay lugares conflictivos y peligrosos, ¿verdad? Hay personas que no han conocido a Dios y su vida es completamente agresivo, ¿verdad? Es otra vida completamente distinta y yo voy y les busco ruido o voy ahí con ellos enfrente, ¿verdad? Entonces voy a tener problemas. Si yo veo que esta persona, un compañero del trabajo, es demasiado agresivo e impulsivo y corajudo y yo voy y trato de pelear con él, aunque sea cristiano, voy a tener problemas con él. Por eso es importante nosotros, hermanos, que veamos que debemos de poner a Dios primero antes que todas las cosas. Y siempre con esa mente estar y caminar en nuestra vida. La fe, hermanos, del verdadero creyente se reforzará mediante las pruebas que experimentamos. ¿Cómo vamos a ver si nosotros tenemos fe en Dios? Cuando tenemos pruebas, cuando tenemos problemas, cuando tenemos aflicciones y realmente confiamos en Él, en situaciones difíciles, en situaciones complicadas, y si salimos victoriosos, hermanos, es por la ayuda de nuestro Dios, cuando Dios está de parte nuestra. Vamos ahí también a ver, hermanos, en Romanos capítulo 5, versículo 3. Dice, en estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Dice, porque un ángel descendía del tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento de las aguas quedaba sano de cualquier enfermedad que tuvieses. Y ahí había un hombre que yacía, dice, 38 años que estaba enfermo. Esta persona, hermanos, estaba enfermo ahí. Tenía 38 años, que no hubiera nadie que lo moviera, dice. Cuando Jesús vio acostado y supo que llevaba ya tiempo así, le dijo, ¿qué quiere ser sano? Señor, dice, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque
cuando se agita el agua y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era el día de reposo aquel día. Vemos, hermanos, cómo es importante también que en esta lucha y en esta batalla siempre tengamos personas que estén juntamente con nosotros. Aparte que Dios está con nosotros, como aquí el enfermo, esta persona tenía 38 años tratando de entrar al agua, ¿verdad? Para que llegara el ángel y removiera el agua y no llegaba a él, porque era paralítico. Esta persona no podía moverse, no había nadie que lo llevara. En las batallas, hermanos del cristiano, es importante que nosotros estemos con nuestra esposa. En las tribulaciones, hermanos, no queramos nosotros cerrarnos en todas las cuestiones. En todos los problemas que llegan a nuestra vida, nosotros no podemos cerrarnos y decir, no, yo no quiero que nadie sepa lo que me está pasando a mí. Necesitamos involucrar a nuestra esposa, a nuestros hijos, para que nos ayuden también. Hay que ver, hermanos, que en esas batallas difíciles, en esas tribulaciones, nosotros tenemos que tener gente que esté de acuerdo a nuestras cualidades también. No nada más, hermanos, la enfermedad, no nada más estos problemas que yo pasé y yo puedo jactarme decir que yo solo estuve. Primero que nada estuvo Dios y segundo, Señor, mi esposa, mis hijos. Porque uno no puede hacer solo las cosas. Había momentos, hermanos, en que uno no se puede mover de la cama. Como este pobre paralítico, no había quien lo llevara al agua. No había quien lo llevara para cuando las aguas se removían para poder ser sanado. Cuán importante, hermanos, es estar con personas afines a nosotros. Nuestros hermanos en Cristo es importante. Nuestros hermanos, aquellos que tienen un fin común, que tenemos todos un fin común de llegar a la vida eterna. Es importante, hermanos, la oración. Me decía nuestro hermano Francisco que ellos estaban orando por mí y yo se los agradezco en gran manera. Porque así como ustedes oraban por mí, muchos hermanos también estaban orando por mí. Y es cuando nosotros decimos en nuestras pruebas, en nuestras tribulaciones, no estoy solo. Nuestro Señor Jesucristo ha puesto soldados fuertes, capaces y valientes, igual que yo, para poder librar estas batallas. Porque cuando nosotros estamos fuera de la batalla, hermanos, podemos decir, oh, qué fácil, mira, están peleándose ahí. Pero cuando estamos en el frente de la batalla, donde podemos salir lastimados, podemos salir heridos, podemos inclusive encontrar la muerte, es cuando realmente vamos a ver qué tan preparados como soldados estuvimos en nuestra etapa. Un soldado no puede agarrar el rifle y decir, yo soy soldado, ponerse el traje de soldado, la mochila y el armamento. Porque cuando esté en el frente de batalla, en primer lugar, si hay que correr para un cerro, no va a llegar ni 20 pasos. Díganmelo a mí. Yo quise correr el otro día y no llegué, yo creo que ni aquí a la puerta. Falsa de condición. Un soldado, hermano, se prepara día con día. Un soldado día con día está preparándose para el día de la batalla. Igualmente el cristiano. Nosotros como cristianos debemos de prepararnos día tras día para la batalla que tenemos. Dios, hermanos, acuérdense que Dios da las peores batallas, las batallas más difíciles a sus mejores soldados. Aunque a veces Dios piensa a lo mejor que nosotros somos Rambo, ¿verdad? Porque ahí estamos batalla tras batalla, ¿verdad? Pero para eso estamos preparados. Cuando llegó el problema a mi vida, hermanos, yo lo único que dije, Señor, para esto me preparaste toda mi vida. No es por casualidad, sino ¿por qué? Porque para eso nos preparaste. Para eso Dios nos preparó a nosotros, hermanos, como cristianos día con día. Por eso debemos de escudriñar la palabra. El soldado, hermano, se agarra el rifle. A lo mejor si yo agarrara un rifle ahorita, hermano, yo no sabría ni por dónde se dispara, yo creo. Porque no estoy preparado para eso. El cristiano, hermanos, si no estudia su palabra, si no estudia la Biblia, si le dicen, busca un hermanos, no sabes. ¿Por qué? Porque tu arma, que es la palabra de Dios, no la tienes al diario. Un soldado desarma y arma su rifle, su fusil o lo que sea en segundos. Se pone su equipo en segundos. ¿Por qué? Porque está preparado. El cristiano, hermanos, cuando está preparado, inmediatamente viene el problema a su vida y dice, oh, en tal parte dice esto y me va a ayudar a mí. ¿Por qué? Porque estás preparado. Venimos a la iglesia a cada reunión. A veces nomás venimos los domingos. Imagínense un soldado que quiera prepararse y, no, yo nomás voy a correr los lunes.
que nomás quiere tener los lunes, pues téngalo por seguro que no la va a hacer. Lo mismo cristiano, nosotros como cristianos nos debemos de preparar todos los días. Cada día nosotros debemos de levantarnos con la mente, ¿verdad? De decir, Señor, ayúdame a librar esta batalla del día, ¿verdad? Vamos a leer ahí en el capítulo 5, pero vamos al versículo 8. Dice, Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. A nosotros, nuestro Señor Jesucristo nos ha dicho también, levántate, ya deja de estar de perezoso, levántate y camina. O sea, líbrate, quítate todos esos problemas, todas esas tribulaciones y confía en que yo soy tu Dios. Esta persona no necesitó de otras personas, sino necesitó de la guía de nuestro Señor Jesucristo. Él lo levantó, Él lo sanó. El perseverar, el salir victoriosos comprueba nuestra fe. Todo lo puedo en Cristo, dice, que me fortalece. A veces nosotros tenemos tantos problemas. Vamos allá a Filipenses 4, capítulo 4 y versículo 13. Son versículos, hermanos, que nosotros deberíamos de tenerlos como grabados en nuestra mente. ¿Grabados para qué? Para cuando venga la prueba, cuando venga el problema, decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses capítulo 4 y versículo 13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dice, sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mis tribulaciones. Sabemos que estamos seguros, sabemos que estamos en Cristo, ¿verdad? Pero también tenemos la ayuda de nuestra familia, de nuestros hermanos, para que estén juntamente con nosotros. Cuando vienen problemas a nuestra vida, hermanos, lo único que tenemos que hacer es decir, Señor, todo lo puedo en Cristo que nos fortalece. A veces no lo aprendemos, ¿verdad? Pero cuando realmente estamos ahí, cuando estamos enfrente, ¿verdad? Cuando vemos que realmente los problemas son reales, cuando vemos que realmente existe la tentación, cuando realmente somos tocados en nuestro cuerpo físico, es cuando nos damos cuenta y vemos realmente de qué estamos hechos, o realmente qué tan preparados nosotros estuvimos en las cosas de nuestro Dios. A veces el prepararnos, hermanos, no podemos saber y estar seguros hasta que realmente viene la prueba, cuando viene la tentación, cuando vemos, como les decía yo, hermanos, cuando te miras al espejo y ves otra persona realmente allí, físicamente, cuando tú ves que tu cuerpo está cambiando, cuando tú ves que tu enfermedad está empeorando, cuando tú ves que puedes estar a punto de perder tu vida, cuando puedes estar a punto de decir, ya no voy a vivir más, porque la enfermedad empeoró. No todos tenemos la oportunidad, ¿verdad?, de decir que Dios nos ha librado. Hay hermanos que han perdido su vida por medio del cáncer, han perdido la batalla con el cáncer. ¿Quiere decir que estaban fuertes? ¿Que estaban menos débiles? No. Quiere decir que Dios tiene un propósito para cada una de nuestras vidas. Dios tiene un propósito específico, hermanos. El propósito que nosotros no podemos saber, solamente cuando nos decimos, Señor, aquí está. Yo lo único que puedo decirles es decir que cuando Dios mandó este problema a mi vida, yo no le dije, Señor, tú tienes el control. Tú eres el que vas manejando este barco, ¿verdad? Y yo sé que aunque la tempestad está arreciando en mi vida, pienso que el barco va a caer, ¿verdad? Me estoy mojando y que el agua se está metiendo al barco, pero tú eres el guía de este barco. Tú tienes el timón en tus manos, yo no. Yo no me puse a pelear conmigo mismo, con mi enfermedad, con mis problemas, porque no nada más viene la enfermedad, vienen también los problemas económicos, los biles tienen que seguirse pagando, las cuentas tienen que seguirse pagando, y tú sin poder trabajar, sin poder tener tantas cosas, y todo eso, hermanos, es cuando se empieza a agobiar, es cuando nuestro barco empieza a inundarse. Pero cuando nosotros decimos, Señor, tú tienes el timón, yo no me voy a preocupar, no puedo hacer nada ahorita. Entonces dejamos que nuestro Dios, hermanos, tome las riendas de nuestra vida, es cuando viene la ayuda. Gracias a Dios, hermanos, como decimos allá en nuestro pueblo, a gritos y a sombrerazos, aquí estamos. ¿Hemos pasado problemas económicos? Sí, hemos pasado problemas físicos, sí, pero aquí estamos. Bendito sea Dios, estamos en un día importante, que es el día de nuestra vida. No podemos decir qué vamos a hacer mañana. No podemos decir que mañana vamos a hacer esto, vamos a hacer esto otro. ¿Por qué? Porque hemos librado nuestras batallas hasta este día.
Por eso, como decíamos en el estudio esta mañana, que nosotros debemos de a veces de tomar decisiones importantes y decir, no, tengo que ordenar mi vida. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? La he malgastado tiempo, ya lo malgasté. Hermanos, lo que hicieron ustedes antes, ya lo hicieron. Lo importante es decir en este día, hoy voy a tomar la decisión de vivir mi vida como Dios quiere. Voy a tomar la decisión de decir, Señor, me pongo en tus manos para todo lo que voy a hacer. Sí, pero es que yo quiero... A veces nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. A veces nuestros propósitos no son los propósitos que Dios tiene para nuestras vidas. Dios siempre tiene un propósito. Cuando nosotros nos enfrentamos con nuestro enemigo, hermanos, no es por casualidad. No es porque Dios nos ha desamparado y ahí estamos a merced del enemigo. No, es porque Dios sabe y confía que nosotros vamos a salir victoriosos de esa batalla. Ya sea en vida física o en muerte física también. En las batallas, hermanos, podemos perder nuestra vida y no quiere decir que Dios nunca nos ayudó. Lo importante, hermanos, es confiar y nosotros decir que estamos preparados para eso y más. Estamos preparados como cristianos, hermanos, estamos preparados como soldados de Cristo, estamos preparados para ofrecer batalla al enemigo. Sí, estamos preparados. Y no se va a dar cuenta, ¿sabe hasta cuándo? Hasta que tenga un problema en su vida. Hasta que llegue una tribulación a su vida. Cuando vea a su hijo ahí postrado en cama, cuando usted mismo se vea postrado en cama y no reniegue del Señor y su espíritu no decaiga. Una cosa que me dijo el doctor a mí, dijo, 50% dijo, de la enfermedad del cáncer se cura con la actitud. La actitud que tú tengas hacia tu enfermedad, dijo, vas a salir librado. Dije, bueno, pues entonces ya estoy sano, le dije, porque pues yo gracias a Dios nunca me he amedrentado. Imagínese usted que de repente va al doctor y le dice un día, ¿sabes qué? Tienes cáncer en el riñón. Ok, bueno, gloria a Dios. Y luego va a la siguiente sesión, hey, ¿sabes qué? Tienes también en el otro, te vamos a tener que quitar uno. Gloria a Dios. Y a la siguiente, ¿sabes qué? Vimos que también tienes en el estómago. Pues gloria a Dios. ¿Y sabes qué? Los pulmones también. Gloria a Dios. ¿Sabes que el medicamento no está funcionando? Y ahí estás. Pues gloria a Dios. Y ver que tu enfermedad está día con día decayendo, estás decayendo físicamente. Pero en el espíritu, hermanos, una cosa les puedo asegurar. En mi espíritu nunca decaí. Yo siempre supe que no iba a morir. ¿Por qué? Porque Dios dice, ¿verdad? Dios nos dice que tenemos vida eterna. Si moría físicamente, hermanos, nomás me iba a dormir y ya, ¿verdad? Porque para el cristiano, hermanos, la muerte no existe. Lo que sí existe es la muerte espiritual, que eso es lo peor que podemos tener. La muerte física, hermanos, es solamente un proceso. Es un cambio de tiempo nada más. Es un proceso por el cual todos tenemos que pasar. Yo le decía a mi esposa, si te me muero, le digo, pues adelante, tú síguele, yo voy a estar bien a gusto allá, le digo. Le digo, pobre de ti que te vas a quedar aquí, le digo, pero yo voy a estar muy a gusto en el cielo. Dije, pero si Dios me tiene aquí, voy a estar muy a gusto con ustedes también y luchando con las cosas de Dios. Yo sé que la muerte física, hermanos, de nuestros seres queridos es difícil. Es difícil, yo lo he sufrido, ¿verdad? A mí se me murió mi padre, ¿verdad? Con el cual estaba yo muy, muy pegado y se murió. Y es difícil y no hay día, hermanos, que yo no sueñe con mi papá. Pero yo digo, tengo la esperanza, hermanos, de decir, yo lo voy a ver en aquel día. Porque mi padre él luchó, fue un cristiano toda su vida. Entonces, yo tengo la fe en que yo lo voy a ver allá. En otra mente, en otro cuerpo espiritual, pero yo voy a estar con él. Ese es el fin de cada uno de nosotros como cristianos, hermanos. Realmente estar preparados, hermanos, ¿para qué? Y pensando en las promesas de Dios. Vamos a leer ahí en Filipenses. Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1 y versículo 21, por favor. Dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Yo me acordaba tanto de ese texto que decía, cuando yo lo leía antes decía, pues qué suave, ¿verdad? Dice, para mí el vivir es Cristo, dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Decía yo, pues qué suave. Pero cuando estás allí, hermanos,
cuando estamos ahí enfrente de esa situación difícil donde realmente estamos viendo que podemos perder nuestra vida, hermanos, este texto te llena de esperanza grande. Nos da una esperanza, hermanos, de decir, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Cosa que la gente puede decir, ¿cómo puedes decir eso? Que el morir es ganancia, pues si ya te moriste, te vas a morir y ya. No, es ganancia para el cristiano, dice, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé, dice, entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros, y confiado en esto, dice, de que quedaré aún, permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. Vemos, hermanos, que es importante nosotros que tengamos a nuestro Dios antes que todas las cosas, y vemos que los propósitos de Dios no son nuestros propósitos, a veces no son, pero Dios tiene un propósito con toda nuestra vida. Por eso es importante, hermanos, y solo me resta decirles que por experiencia propia, que no nos rindamos, confiemos en las promesas de Dios, mantenernos firmes, mantenernos en pie ante todas las adversidades. Como las palmeras en la playa, vienen los ciclones y las palmeras caen, hermanos, hasta el suelo. La palmera del aire es tan fuerte, hermanos, que se cae, pero no se quiebra. Así debe ser el cristiano. ¿Vamos a tener problemas? Sí. ¿Vamos a tener enfermedades? Sí. ¿Vamos a sufrir escaseces? Sí. Pero que eso, hermanos, no nos quiebre. Porque cuando nosotros nos quebramos, hermanos, nos apartamos de Dios. Nos apartamos de la raíz, de lo principal, hermanos. Así que como la palmera, mantenernos en pie. Y si Dios, como les decía, si Dios nos prueba, es porque Él tiene planes con nosotros. Él tiene planes y siempre son buenos. Porque las cosas de Dios, todo lo que Dios viene a nuestras vidas, siempre es lo mejor para nosotros. Que Dios les bendiga y ojalá que esto haya sido de bendición para cada uno de ustedes. Ténganlo por seguro que para mí ha sido de gran bendición. Y le doy gracias a Dios porque me mandó esta prueba tan difícil. Y ahí la llevo. Y ténganlo por seguro y le digo aquí a mis hijos y a mi esposa que si yo hubiera muerto, nunca piensen que es porque Dios no me ayudó. Es porque Dios tenía un propósito con todas las cosas. Que Dios les bendiga, hermanos. Gracias, mi hermano, que poder la palabra de Dios, estamos ahí. Gloria a Dios, pasamos por pruebas. Amadísimo Padre, Señor, gloria y honra sea tu santo nombre, Señor. Gracias, Señor, por la palabra que tú nos has traído a través de nuestro hermano Sergio, Señor. Señor, síguenos preparando, Señor, para todos estos momentos de batalla, Señor. Padre, bendice a cada familia aquí representada, Señor. Niños, jóvenes, adultos, Señor, todos, Señor. Y ponemos nuestras vidas en tus manos, Señor. Danos hambre de tu palabra, Señor, para vivir de acuerdo a ella, Señor. Como dice el salmista, en mi corazón guardo tus dichos para no pecar contra ti. Oh Padre amado, ayúdanos, Señor, a atesorar tu palabra, Señor. El valor que tiene es valor eterno, Señor. Que cada una de las personas que estemos aquí presentes, Señor, hayamos cogido, Señor, ese valor eterno, que ninguna enfermedad puede tocar el alma, nunca pueden tocar ni el alma ni el espíritu, tocan lo físico, las enfermedades, Señor. Pero el alma y el espíritu de nosotros, Señor, va contigo. Que lo cuidemos para eso, Señor. Ayúdanos, Señor, para que todo sea para tu gloria. Bendice a tu iglesia, Señor, y que a ti sea la gloria, la honra y el honor en el santo nombre de Jesús. Amén.